Bueno, entonces le decía, 2/3 de ese agua está dentro de las células, es lo que se llama el líquido intracelular, ¿sí? En todos los libros o en los exámenes, lo que sea, van a encontrar esto, líquido intracelular, esa palabra. Y después 1/3 corresponde al líquido extracelular, que es el que está afuera de las células. De este tercio del líquido extracelular hay como dos partes, ¿sí? Diferentes, eh, como que se parte al medio, ¿sí? Em, una partecita del líquido extracelular, otra partecita, lo más importante es que sepan que estamos hablando de extracelular, una parte corresponde al plasma, ¿sí? Que ese es el líquido que circula por los vasos sanguíneos. Sería la parte líquida de la sangre, ¿está bien? Ese es el plasma, corresponde al líquido extracelular y va por adentro de los vasos sanguíneos. Y la otra porción del líquido extracelular es el líquido intersticial, que este líquido está afuera de las células, pero no va por adentro de los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces fíjense que haría algo de esta forma. Esto que está acá, o esto que está acá, adentro, esto sería un vaso sanguíneo. Lo rojo es plasma, ¿sí? Esto forma parte del líquido extracelular. Lo amarillo es lo que está dentro de las células, es el agua dentro de las células. Esto es el líquido intracelular, ¿sí? Y esto que es lo celestito es el líquido intersticial, que también forma parte del LEC, del líquido extracelular. Este líquido intersticial está, lo van a leer así por ahí, como que baña a las células. Este es el líquido que está en contacto con las células, por afuera, no las baña, y está, no va por los vasos sanguíneos. ¿Se entiende? Entre el plasma y el líquido intersticial la diferencia es esta, la membrana plasmática de los vasos sanguíneos. ¿Estamos? ¿Más o menos? ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Sí. Profe, ¿y el otro qué era? ¿El leak? Líquido intracelular es el que está dentro de las células. Ah, dale, gracias. Nada, esto parece tonto, pero es importante, ¿sí? Eh, sobre todo, por ejemplo, en las terapias intensivas, todas esas cosas, esto lo manejan a pleno. Cuando una persona por ahí está bastante jodida, hay un desequilibrio en todo esto entre LEC, LIC, y eso puede alterar el funcionamiento del organismo, ¿sí? Entonces acuérdense, 2/3 es el LIC, 1/3 es el LEC, y el líquido extracelular se divide en plasma intersticial y líquido intersticial. Entonces, todo esto viene porque al principio de la diapositiva hemos puesto qué es el medio interno. Creo que hay una pregunta que les pone qué es el medio interno, o creo que directamente ya tiene la definición. Medio interno hace referencia al líquido extracelular eh, que rodea a las células y el líquido intravascular. Fíjense esto, ¿ven? Esta es la palabra clave. Medio interno es esto, es líquido extracelular. Hace referencia al líquido extracelular. Y ven que en la definición tiene que incluye al líquido intersticial y al líquido intravascular, que es el plasma. O sea que medio interno es igual a líquido extracelular. A ver qué me contar en la hoja. ¿En qué hoja van el cuadernillo? No sé qué hoja es, la 15, 14, fíjate por ahí. Semana del Profe, es la 16. 16. ¿Está bien? Entonces, medio interno es igual al líquido extracelular. ¿Estamos? Esa es la definición de medio interno. Y bueno, creo que más adelante les puse algunas diapositivas, pero lo que tienen que entender, más allá de que medio interno es líquido extracelular, es que perdón, lo que tienen que entender es esto, lo más importante, que eh, medio interno es igual a líquido extracelular y que ese líquido extracelular eh, tiene unas características bien definidas y que son constantes, ¿sí? Entonces, qué sé yo, supónganse, tiene una concentración de sodio bien definida, tiene una concentración de potasio bien definida y toda sustancia que ustedes se imaginen, y eso tiene que tratar de ser constante en el tiempo, que no se modifique,
¿Sí? Ahora después lo vamos a ver, pero eso es lo más importante de todo. ¿Hasta acá tienen alguna duda con todo lo que es líquido intracelular, lo que es líquido extracelular, lo que es medio interno, lo que es plasma, lo que es líquido intersticial? ¿Necesitan que repita Sí, algo? sí, a mí. El último, líquido intersticial, ese, como que no, Sí, ese es no el me más quedó difícil. claro. Ese es el más difícil de todos. La cosa es así. em, Vamos a borrar todo de nuevo, así que vamos prolijo. Ustedes tienen dos grandes compartimentos o dos grandes espacios donde hay agua. Uno es adentro de la célula, líquido Sí. intersticial. Perdón, líquido intracelular. Ah, ok. Este que está acá. ¿Ven? Líquido intracelular. Les pongo acá, LIC es el que está adentro de la célula, intracelular. Este representa 2/3 de todo el agua que vos tenés. Y es el que está adentro de la célula, adentro de la membrana plasmática, de todas las células. Sí. Después vos tenés el líquido extracelular, que como te dice la palabra, es el que está afuera de las células, ¿sí? Mm, Afuera de la membrana plasmática. Este líquido extracelular se divide en dos tipos, como que tiene como dos espacios más, se subdivide en dos espacios. Un espacio es el plasma, este es lo más sencillo, es sí, todo el sí, ese lo líquido entendí. por el vaso sanguíneo, y el intersticial es, o sea, vos entre los vasos sanguíneos y las células hay un espacio, que es todo este espacio que es celeste, que se llama espacio intersticial. Entre las células mismas no están pegadas una al lado de la otra, hay como un espacio muy chiquitito, que se llama Sí, espacio intersticial. Ahí hay agua también, y eso es el líquido intersticial. Por ejemplo, el oxígeno, imagínate que el puntero este rojo es el oxígeno. Esperá, esto es una molécula de oxígeno que viene por la sangre. Esta pelota de mm, oxígeno lo que hace es atraviesa la membrana plasmática, sí, la membrana del vaso sanguíneo, la atraviesa, llega al intersticio y por el intersticio se mueve, penetra las células y se mete adentro de las células. ¿Me entendés? sí, Perfecto. Cuando está dentro de la sí, sí. célula, ¿cómo se llama, profe? Líquido intracelular. Intracelular. Dale. Inclusive, Profe, sí. perdón. No, no, decime, dale. No, no. Y el líquido intersticial Sí. es el de amarillo, ¿verdad? No, no, el de amarillo es el... Se me hizo un matete. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. El de amarillo, lo que pasa por ahí es complicado con el tema de los nombres, con el tema de las siglas y esas cosas. Al Este, rojo Sí, yo lo puse que era plasma, puede ser, porque sí, habías dicho que era el plasma. vamos de nuevo. El rojo es el plasma, ¿sí? Sí. El celestito que está acá, ese es el líquido intersticial. Intersticial, la palabra viene de intersticio, ¿sí? Tanto el celestito como el rojo, o sea, plasma y líquido intersticial, forman parte del líquido extracelular. ¿Está? Ah, son partes. Los dos, sí, los dos, son dos partes de lo mismo. El Sí. amarillo, el amarillo es el agua que está adentro de las células. Por eso se llama el líquido intracelular. intracelular, exactamente. Intracelular. ¿Más o menos va eso? Sí, Sí, ahora yo entendí bien, sí. Acuérdense eso, que la palabra intra es adentro, extra es de afuera, y después el extra se divide en plasma y el intersticio. Líquido intersticial, ok. ¿sí? Este intersticial, este es importante también porque, por ejemplo, cuando se producen los edemas, las inflamaciones, es porque se empieza a acumular mucha agua acá adentro, en el intersticio, y por eso te queda una pelota llena de agua. Bueno, ¿lo han entendido esto entonces? ¿Todo sin problema? Sí, ahora sí. Sí, Perfecto. profe, gracias. Y acuérdense las proporciones. Las proporciones, acuérdenselas. 2/3 Sí, 2/3 es y lo que un está tercio. adentro de la célula y 1/3 está afuera. ¿Está? Bien. Y otra cosa, acuérdense que medio interno es el líquido extracelular. O sea, la palabra es medio confuso porque
interno y extracelular tiende a confundir, pero es así. Líquido extracelular es igual también a medio interno. ¿Está bien? ¿Me puede explicar las proporciones, lo que acabó de decir recién hace ratito? Las proporciones, sí. El líquido intracelular corresponden a 2/3 de la cantidad de agua total que vos tenés, y el líquido extracelular corresponde a 1/3 de esa agua corporal que vos tenés total. O sea que vos tenés más agua dentro de las células que afuera. Ok, gracias, ya lo anoté. Nada, y esto les vuelvo a repetir. Acuérdense que medio interno es igual a líquido extracelular. Bueno, si ya con respecto a esto está todo claro, seguimos. Ahora lo que vamos a hablar es un poquito de cómo está formado ese líquido extracelular y ese líquido intracelular, porque en la composición, si uno analiza la química de cada componente, de cada líquido, es diferente. Pero para eso tenemos que tener en cuenta otras definiciones, como por ejemplo que es un ion. Yo creo que la mayoría debe saber que es un ion. Un ion es así de sencillo, es una partícula con carga eléctrica, ¿sí? Si esa partícula tiene carga eléctrica positiva, se llama catión, y si esa partícula tiene carga negativa, se llama anión, ¿sí? Ejemplos de partículas con carga positiva, es decir, ejemplos de cationes, los que nunca se pueden olvidar son el sodio. Na es sodio, ¿sí? El K, que es potasio. Los dos son recontra importantes en fisiología. Y el calcio también, por ejemplo, es un catión, también muy importante en lo que es neurona, en lo que es músculo. Estos son todos cationes positivos. Y los aniones, que son partículas con carga negativa, de los ejemplos más importantes son el cloro, que se detecta acá, o cloruro, lo van a poder encontrar también. Este HCO3, anótense el nombre porque también es importante. Esto se llama bicarbonato. Esto es el bicarbonato, muy importante para el pH. Bicarbonato. Y las proteínas plasmáticas, ¿sí? Por ejemplo, las proteínas que van por adentro de la sangre, esas son partículas con carga eléctrica negativa. Son aniones, ¿sí? Y si quieren, lo que pueden agregar también acá en cationes, partículas con carga positiva, uno que también siempre aparece y que es muy importante es el hidrógeno, pero que le decimos protón. Así. Esto es un protón. Ese es el nombre, también es un catión. Hasta acá alguna duda. Esto es sencillito. Lo importante que tienen que saber es que, ahora lo vamos a hablar, es que, por ejemplo, en el líquido intracelular tiene cierta cantidad de sodio, tiene cierta cantidad de potasio, y en el líquido extracelular la composición es totalmente diferente. Tiene otra cantidad de sodio, tiene otra cantidad de potasio, tiene calcio, tiene cloro, ¿sí? Químicamente son diferentes. Entonces, fíjense, Ok. esta diapositiva es cortita, pero es recontra importante, ¿sí? Esto es un principio general de la fisiología. Lo que tienen que saber es esto. En el... y acá me quedó la misma diapositiva, qué boludo, espérenme. Esto no es LEC, esto es LIC, líquido intracelular. Vamos acá, vamos con esto primero. La composición del líquido intracelular, es decir, adentro de las células, hay un elemento que está en muy grande concentración, es decir, que hay mucha cantidad, que es el potasio, ¿sí? Es decir, adentro de la célula hay mucho potasio. Eso es muy importante para después los temas que vienen en nervioso, en músculo. Esto nunca se lo pueden olvidar, que adentro de la célula hay mucho potasio. Después, por ejemplo, tienen fosfatos, ¿sí? No pasa nada. Y, por el otro lado, en el líquido extracelular
el principal catión es el sodio. Es decir, que en el líquido extracelular hay un montón de sodio. ¿Sí? También hay cloro, también hay bicarbonato. Entonces, lo más importante de esta filmina en el líquido intracelular, potasio. En el líquido extracelular hay sodio. ¿Sí? Sí. Seguimos. Y cuando yo les digo que en el líquido intracelular hay potasio y en el líquido extracelular hay sodio, no significa que en el líquido, por ejemplo, en este caso, en el potasio, no significa que en el líquido extracelular no hay potasio o que adentro de la célula no hay sodio, sino que hay Sino una que hay diferencia. menos. Sí, hay menos, esa es la palabra, ¿ven? A esto viene esta diapositiva. Hay una distribución desigual de iones entre ambos compartimentos. ¿Qué significa? Que es mejor si analizamos la tabla esta. Fíjense el sodio. Adentro este es líquido extracelular y esto es líquido intracelular. Fíjense los números, yo se los digo cualquier cosa. Sodio. Sí. En el líquido extracelular hay 140, mientras que en el líquido intracelular hay 14. Fíjense la diferencia. Si yo hago un dibujo de la célula, ¿no? Para que quede más gráfico. Esto es una célula. De sodio, y acá sodio, ¿no? Acá tienen 140 de sodio y acá tienen solamente 14. Esto quiere decir que hay mucho sodio en el líquido extracelular y hay poquito sodio adentro de la célula. Eso es recontra importante que lo sepan, ¿eh? Y respecto al potasio, fíjense que es al revés. Al revés. En el líquido extracelular tienen 4 y en el líquido intracelular tienen 120. O sea que si yo pongo potasio, tienen 120 adentro y afuera solamente tienen 4. Entonces, adentro de la célula hay mucho potasio, afuera de la célula hay mucho sodio. Esto es recontra importante porque después, cuando veamos nerviosos, van a ver que el sodio y el potasio pueden entrar y pueden salir de la célula y eso puede generar cambios en el voltaje eléctrico de la membrana plasmática y eso lo que puede hacer es activar a la célula para que lleve a cabo su función. Eso lo vamos a ver en 3, 4 trabajos prácticos. Ahora solamente es importante que sepan eso, que tienen una distribución desigual. Lo mismo para todos pasa, lo mismo. El calcio. Esto se lo digo yo porque los números son más complicados. Con respecto al calcio, hay más concentración en el líquido extracelular. ¿Sí? Con respecto Profe, Sí, una pregunta. decime. Dijo, dentro de la célula hay muchos, no entendí que había muchos, Dentro de la célula hay mucho potasio. mucho potasio. Sí, ¿Y mucho potasio, afuera? mucho K. Y afuera hay mucho sodio. Sodio. Listo, Sodio gracias. o Na. No, de nada. Con respecto al calcio, fíjense, hay mucho calcio también afuera de la célula, en el líquido extracelular. Es decir, hay más calcio afuera que adentro. A eso hago referencia. Con respecto al cloro es lo mismo. Hay más cloro afuera de la célula que adentro. ¿Sí? El bicarbonato es lo mismo y el pH no importa. Esto olvídense, ahora no importa. Pero estos son los principales iones: sodio, potasio, cloro y calcio. La mayoría Profe, están una más... pregunta, ¿va a Sí, quedar grabada la clase? sí, va a quedar grabado. Gracias. No. Bueno. ¿Con esto les quedaron alguna duda? No. Perfecto. Este es cortito encima de trabajo práctico, por eso seguro no tiene algo que les haya faltado anotar a cualquiera. No tengo un problema en volverlo a repetir. Es sencillito, pero por las dudas. No se tiene que dar con dudas con esto. Sí, profe, ¿puede explicarlo? ¿Sí? ¿Qué cosa? Perdóname. Lo que acaba de explicar sobre las composiciones, que hay de un lado hay más sodio y del otro lado hay menos cantidad de Sí, potasio. ¿querés que lo repita entonces? Sí, por favor. Sí, no pasa nada.
nada, lo que tienen que saber es que químicamente la composición del líquido intracelular es diferente a la composición del líquido extracelular. Eso es importante que sea diferente porque la célula tiene que funcionar así, ¿sí? Es importante para el funcionamiento de la célula. Adentro de la célula, en el líquido intracelular, la principal partícula que no se tienen que olvidar que está en mayor concentración, o sea, en mayor cantidad respecto al espacio extracelular, es el potasio, es la K, el potasio. Fíjate que en el líquido extracelular hay una concentración de 4 y en el líquido intracelular hay una concentración de 120. Adentro de la célula hay 120 y afuera solamente hay 4. Es decir, el potasio está muy concentrado dentro de la célula. Afuera de la célula hay mucho sodio, ¿sí? Fíjate, el sodio hay 140 en el líquido extracelular y solamente 14 en el intracelular. O sea que hay mucho sodio afuera. Y también hay mucho calcio afuera y mucho cloro afuera también, ¿sí? Pero los más importantes son estos: sodio y potasio. Estos no se los pueden olvidar jamás. Sodio y potasio, estos son los más importantes. No los números, ¿eh? No tienen que saber los números, no pasa nada. Porque yo los números no los sé. Pero tienen que saber que están en una distribución desigual. Eso es porque con eso se realiza el ciclo de Krebs, ¿no? No. Esto, por ejemplo, permite que haya movimiento de sodio y potasio. Profe, disculpe, alguien Sí. tiene el micrófono prendido y se traba todo. Nada, lo importante de esto es que, por ejemplo, al haber una concentración desigual, ¿sí? Por ejemplo, al haber mucho sodio acá afuera y al haber mucho potasio adentro, el sodio puede entrar, el potasio puede salir, ¿sí? Porque se mueven siguiendo el gradiente de concentración. ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase pasada? Sí. Se van a mover siguiendo el gradiente de concentración a través de puertitas, a través de Pero transportadores. eso no es la bomba de sodio y potasio y se necesita Claro. gasta energía, ¿no? Algo así era. Porque era re difícil. Claro. Es decir, hay muchos transportadores en la membrana plasmática. Uno de ellos, por ejemplo, es la bomba sodio-potasio que está acá, que lo que hace es saca sodio, mete potasio y usa ATP. Pero también hay otros transportadores que no son bombas, que son canales, que son puertitas, que generalmente están cerradas, pero se pueden abrir. Y eso permite que entre o que salga sodio o potasio. Lo vamos a ver después, no se preocupen si alguien no entiende ahora. Y lo importante es esto: el movimiento de sodio y de potasio a través de la célula, ya sea por las bombas sodio-potasio, ya sea por estas puertitas, estos canales, sirven para un montón de cosas. Desde reabsorber glucosa, para que la célula pueda absorber glucosa, necesita de esa bomba sodio-potasio para que se cree el gradiente de sodio y entre la glucosa por cotransportador, lo que vimos en la clase pasada, hasta que también te sirve para justamente cambiar el voltaje de la membrana y eso sirve para activar la célula. Que haya un músculo, para que se pueda contraer, necesita que haya un cambio de voltaje en esa membrana y eso se logra con la entrada de sodio, salida de potasio, bla, bla, bla. Entonces, que la composición del líquido intracelular y que la composición del líquido extracelular sea diferente y que esa composición se mantenga en el tiempo, es decir, por ejemplo, acá, sodio 140, que siempre haya 140 de sodio afuera, que siempre haya 120 de potasio adentro, es recontra importante para que la célula pueda funcionar. Sería la retroalimentación. A ver los mensajes. Profe, te hago una pregunta. ¿Esto Sí. entra en el parcial? Sí. ¿Por qué me lo preguntas? Porque ¿cómo hacemos para identificar los números en No, el parcial? los O te das- números no lo tienen que saber. Los números no los tienen que saber.
Creo que tenemos que saber que en uno hay más concentración de, Claro, ¿no? de lo sodio que, que potasio y al exactamente. revés. Lo que ustedes tienen que saber es que, o sea, ¿qué tienen qué tienen que anotar de esta diapositiva? Es que en el líquido intracelular hay mucho potasio y en el líquido extracelular hay mucho sodio, Mucho sodio. ¿sí? O lo puedes anotar así, potasio. Hay en el líquido extracelular hay más potasio, perdón, en el líquido así, así, ¿ven? Claro, en el líquido intracelular hay más potasio que en el LEC. Vamos a hacer un dibujito para que les quede más claro, porque es más difícil. Vamos, doy más vuelta y los hago confundir. O sea, los números no los tienen que saber. Yo les pongo los números para que quede como gráficamente. Pero lo hacemos en dibujitos si quieren, así queda más fácil. Y se termina de entender la idea. Esta es una célula. Esta es la célula. Acá adentro ustedes tienen el líquido intracelular. Intracelular es el que está dentro de la célula. Y afuera tienen el líquido extracelular. Imagínense que ustedes tienen dos pelotitas, dos cationes, ¿sí? Tienen el sodio y tienen el potasio. Adentro de la célula hay mucho potasio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. ¿Cuánto dice acá? No sé, 12. 12 pelotas de potasio. Y afuera solamente tenés una de potasio. Respecto al sodio, tenés mucho sodio afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de sodio afuera. Y adentro solamente tenés 2 pelotitas de sodio. Eso es lo que tienen que saber. Que hay mucho potasio dentro de la célula y que hay mucho sodio afuera de la célula. Esto es lo que tienen que saber sí o sí, no los números, solamente el concepto. Claro, vendría a ser como la gradiente de concentración, ¿o no? Exactamente, perfecto, es eso lo que tienen que saber, porque para eso sirve saber esto, para saber el gradiente de concentración, porque si yo les digo, el potasio tiende a entrar o quiere salir de la célula, o si se mueve, ¿para dónde se mueve el potasio? A entrar. El potasio, la pelota azul, Para afuera. para afuera, ¿y por qué para afuera? Hacia Para adentro. afuera. ¿Hacia adentro o Por hacia el afuera? gradiente de concentración. Ahí está, es eso. El potasio, por ejemplo, Hacia adentro. hacia afuera. El potasio Hacia quiere, afuera en Se contra de su mueve donde gradiente de hay. concentración, ¿no? claro, el potasio se quiere mover hacia afuera de la célula a favor del gradiente de concentración. Ah, a favor. Acuérdense que las partículas siempre quieren llegar al equilibrio y quieren ir al lugar menos concentrado para equilibrarse. Si yo tengo 12 Sí. pelotas de potasio dentro de la célula y tengo una pelota de potasio afuera, acá donde tengo muchas pelotas, esas pelotas quieren salir para equilibrarse, la misma cantidad de ambos lados, ¿se entiende? Sería que se mueve de donde hay más hacia donde hay Ah, Claro, exactamente. Se mueve no me queda este color. O sea, ese es lo que dijeron, se mueve desde el lugar más concentrado al lugar menos concentrado. Ah, y eso se llama a favor del gradiente de concentración. ¿Sí? Esto es a favor del gradiente. Y con el sodio, ¿para dónde se va a mover? De afuera hacia adentro. Exactamente, el sodio se va a en mover. contra de su gradiente de concentración. No, siempre se van a mover Los dos se están moviendo a favor A del favor, gradiente. sigue siendo a favor, pero Claro, sigue siendo a favor, pero es para el otro lado, porque yo tengo más sodio afuera que adentro. ¿Se entiende? Sí, profe. sí, ahora sí, Si se profe. entendió eso, Hace la yo misma- necesitaría que me explique primero el gráfico, porque entré tarde. Donde decía que el líquido extracelular Ah, y el líquido está bien. intracelular, que no nos confundamos porque estaba mal algo, no me acuerdo. Está bien, está bien. Bueno, ahí te lo explico de nuevo si quieres. Gracias. Esto que está acá, ¿no? No, el anterior con el dibujito de la célula que estaba en amarillo. Ah, este. Ese.
Nada, lo que tienen que saber es que el agua, imagínense que todo el agua que vos tenés es un 100% y se va a distribuir en diferentes compartimentos. Hay dos grandes compartimentos. Uno es el amarillo, que se llama líquido intracelular, es el líquido que está dentro de las células. Eso es el citosol. Sí, este es el citosol, citoplasma, sí, perfecto. Este es el líquido intracelular. Este se caracteriza por tener mucho potasio y tiene poco sodio. Y después lo que tienen es el líquido extracelular, que se divide o se subdivide en el plasma y en el líquido intersticial. En los dos hay poco potasio y hay mucho sodio. Na. El tema de que haya plasma es porque están los glóbulos de la sangre, los glóbulos rojos, o no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O sea, se subdivide porque es como que están en dos compartimentos diferentes. Uno está dentro de los vasos sanguíneos, es el plasma, y otro está afuera y es el líquido intersticial. Son diferentes el plasma y el intersticio. Son diferentes. El plasma, por ejemplo, tiene más función, sí, inmunológica, tiene los glóbulos blancos, sirve para transportar oxígeno, tiene las plaquetas. El líquido intersticial, más que nada, es una especie de como un paso intermedio entre la célula y el plasma. Imagínate que, no sé, acá viene una molécula de oxígeno, lo que les decía hoy, viene una molécula de oxígeno por el plasma. Vieron que la sangre transporta oxígeno. Por este plasma, que es la parte líquida de la sangre, viene una pelota de oxígeno. Esta pelota de oxígeno lo que hace es, sale del vaso sanguíneo, llega al intersticio y después se mueve todo por el intersticio y desde el intersticio entra al líquido intracelular. El intersticio es como un intermediario y es chiquitito, es chiquitito. Es un espacio muy chiquito. O sea, es muy grande, pero en tamaño es chiquitito. Ok, profe, gracias. Y acuérdense esto del tema de los iones, ¿sí? Hay mucho potasio dentro de la célula, poco sodio dentro de la célula y afuera, ya sea en el plasma, ya sea en el líquido intersticial, es decir, en el LEC, hay poco potasio y mucho sodio. ¿Está bien? Si no les quedó claro eso de para dónde se mueve el sodio, para dónde se mueve el potasio, no se preocupen porque lo vamos a ver en 2, 3 trabajos prácticos más adelante, cuando vemos electrofisiología. Pero por favor, repasen el tema de transporte. Lo que vimos en la clase pasada es recontra importante. Vuelvan a repasarlo, qué es un gradiente, qué significa que sea a favor, qué significa que sea en contra. ¿Sí? ¿Ese trabajo está grabado la clase anterior, Sí, profe? está grabado, está grabado. ¿Está en el aula? Está en el aula, sí. Gracias. No, de nada. Y bueno, ahora viene la parte de homeostasis. Yo les dije al principio, recuerden una cosa, que por ahí siempre queda medio dando vuelta y no quiero que se lo olviden. Esto que está acá, ¿ven? Que medio interno, el concepto de medio interno, es hacer referencia al líquido extracelular. Es decir, medio interno es igual a líquido extracelular. ¿Está? Medio interno es igual a líquido extracelular. Ahora, recuerden que la composición química del líquido intracelular y la composición química del líquido extracelular se tiene que mantener constante. No hay trabajos para entregar. Ahora después, al final de la clase hablamos. Ahora al final de la clase hablamos. No te preocupes. Recuerden que la composición química del líquido intracelular, el amarillo, y la composición química del líquido extracelular, es decir, el rojo y el celeste, es constante. O, dicho de otra forma, es estable en el tiempo. ¿Qué sé yo? Si yo adentro de la célula tengo 140 de potasio,
Lo normal es que siempre haya 140, 140, 140 y que eso no se modifique, porque si se modifica, eso puede joder al funcionamiento de la célula, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Que la composición química tiene que mantenerse relativamente constante o estable, por este concepto de homeostasis, ¿sí? Fíjense, vamos a leer la definición. A ver, para que el cuerpo humano pueda funcionar correctamente, necesita que esa composición del líquido extracelular, ese medio interno, es decir, la composición química del plasma, la composición química del líquido intersticial se mantenga estable, ¿sí? Y bueno, esto que me parece importante también que les puse, que la homeostasis no significa equilibrio, sino que es estabilidad de los diferentes parámetros fisiológicos. Por ejemplo, la temperatura es un parámetro del medio interno. ¿Cuánto es la temperatura del cuerpo humano? ¿Saben? 37 grados. 37 grados. 37 grados centígrados. Perfecto. Sí, 37 grados. Para que el cuerpo humano pueda funcionar correctamente, la temperatura del cuerpo tiene que ser 37 grados. Siempre. Siempre. ¿Sí? Eso significa que ese parámetro es estable y que se está manteniendo la homeostasis del organismo. Obviamente, fíjense que cuando la temperatura aumenta, de 38, 39, 40, es porque algo está pasando en el cuerpo. Por ejemplo, hay una infección y vos tenés fiebre, ¿sí? Y eso no es lo normal, hay que solucionarlo. Está bien que ocurra porque está pasando algo, pero después esa temperatura tiene que volver a 37 porque ahí es donde funciona el cuerpo humano. Lo mismo, si yo me voy a Tierra del Fuego y me quedo en el medio de la nieve y bajo Baja temperatura la a temperatura. 35, claro, baja a 35 grados, ya el cuerpo humano va a tener problemas en su funcionamiento, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque funciona a 37 y tiene ese 37 siempre, ¿se entiende? Eso significa homeostasis, estabilidad de los parámetros en el tiempo, frente a un entorno cambiante, qué sé yo. Obviamente que si yo, no sé, por ejemplo, tengo fiebre, el organismo va a tratar de hacer, eh, va a tratar de activar mecanismos para poder devolver esa temperatura que se alteró a su parámetro normal, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, qué sé yo, pienso esto, no sé, voy a correr a la 1 de la tarde, abajo del rayo del sol. Obviamente mi temperatura no va a ser más 37 grados. Va a aumentar porque estoy corriendo y encima estoy abajo del rayo del sol. Capaz la temperatura sube a 39 grados. ¿Qué hace el organismo en respuesta a eso? Porque lo que trata el organismo es de mantener los 37 grados siempre. Bueno, transpiro. Voy a transpirar como un loco para poder bajar la temperatura. ¿Se entiende? Ujú, sí. Ahora, si estoy en el medio del... Entonces, en el caso de la fiebre es al revés, porque es el organismo el que sube la temperatura para marcar las bacterias. Sí, 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 es un mecanismo de defensa, pero vos pensás que aún así vos transpirás. Cuando tenés fiebre, transpirás. Es decir, Sí, sí, pero igualmente tengo frío, no es que está haciendo nada el organismo como para que yo no me muera de claro, fiebre. sí, sí, sí. Eso ya por ahí el tema de la fiebre es un mecanismo especial porque forma parte del sistema inmunológico, es un mecanismo de defensa que tenemos. Pero planteemos un entorno así, externo. Está bien lo que vos decís igual, ¿eh? Un externo, de yo, el estar corriendo bajo el rayo del sol. Voy a transpirar para tratar de esa temperatura devolverla a su valor normal y mantenerla estable. Lo mismo que si ando por la calle a la noche y hace frío y voy a empezar a temblar, porque al temblar el, el cuerpo sube la temperatura. ¿Se entiende? Entonces trata de compensar esa bajada de temperatura y otra vez mantenerla a 37 grados. Entonces lo que quiero que se lleven con este ejemplo, quiero que se lleven el concepto de que hay un montón de parámetros fisiológicos que deben mantenerse estables en un mismo valor para que nuestro cuerpo humano puedan funcionar sin problemas. Si esos parámetros se joden, el funcionamiento del cuerpo no va a ser el óptimo. Y de hecho es lo que ustedes van a hacer después cuando lleguen al ámbito hospitalario. Te viene un tipo enfermo, nosotros siempre que hacemos es evaluarle los parámetros fisiológicos y ver qué pasa con esos parámetros, si están en el rango normal o si están descalibrados. Y si están
desajustados, nosotros vamos a tratar de devolverlos a la normalidad. Porque si los dejas en el tiempo, así, en sus valores alterados, el tipo no va a andar bien. ¿Se entiende? Sí, profe, Sí. entonces está mal la definición de que es una forma de equilibrio, porque yo en un lugar lo tengo como así la definición. Mm, Pongo estabilidad. sí, sí, más que nada, ¿sabes por qué? Creo que esta definición yo la saqué del video de la cátedra esa que hacen ahí, que está en el aula web. Ok. ¿Qué sé yo? Para Te mí no. te Sí, yo te pregunto porque entiendo. por ahí, no sé, ponemos así equilibrio y nos ponen, no sé, un ejemplo, como que Sí, en realidad sí. no es equilibrio, sino y Poné, no poné, está. poné Está bueno el estabilidad. video igual, profe, yo lo vi ayer. Está bueno, sí. Igualmente, por ejemplo, si vos me llegas a decir equilibrio, o cualquiera me dice equilibrio, yo le voy a entender. Yo le voy a entender lo que me quiere decir. Pero bueno, la palabra por ahí más técnica es estabilidad. Ah, bueno, listo. No, ahí lo corregí yo para quedarme con eso. ¿Sabes por qué? Porque lo pienso de esta forma, qué sé yo. Porque, por ejemplo, el potasio, que haya mucho potasio dentro de la célula y que haya poco potasio fuera de la célula, eso no es un equilibrio. O sea, los compartimentos son diferentes, no están Claro, equilibrados. tenés razón, claro. Yo lo pienso de esa perspectiva. Pero bueno, si por ejemplo, charlando en un examen final, eh, hablamos un poquito de homeostasis y me dicen equilibrio, yo los voy a entender porque no me parece mal. Pero bueno, pongan estabilidad porque dicen Sí, estabilidad. pues dejo esa mejor. Claro, Sí. Profe, sí, yo lo tengo así, que es un conjunto de fenómenos que usa nuestro organismo para mantener las propiedades normales y fisiológicas del medio interno estable frente a un entorno cambiante. sí, está perfecto. Claro, está bien porque dice ahí estable. Yo lo Perfecto, sí. tenía como equilibrio, forma de equilibrio dinámico, decía, Sí, posible. sí, sí, no sé quién me habló, ¿Noelia fue? Sí, profe. Sí, está perfecta esa definición. Y resalta más que nada el tema de la estabilidad. Eso es lo más importante es eso, que los parámetros se mantienen estables. Eso es lo más importante de todo. Entonces, bueno, ven, por ejemplo, ¿cuáles son estos parámetros que estamos hablando que tienen que ser constantes? Bueno, la cantidad de agua que yo tengo, no puedo estar deshidratado, por ejemplo. Tengo que tener una cierta cantidad de agua. Y esa cantidad de agua tiene que ser constante, porque tampoco puedo tomarme 7 litros de agua. No puedo estar sobrehidratado. Tengo que tener los valores normales de agua. Lo mismo ven las concentraciones, qué sé yo. em, Tengo que tener cierta cantidad de potasio adentro de las células, cierta cantidad de potasio afuera de las células y lo mismo para el sodio. Y esas concentraciones tienen que ser constantes en el tiempo, ¿sí? Em, qué sé yo. Vieron, por ejemplo, que la típica propaganda de Gatorade que vos corres, haces deporte y como que perdés todas esas sales, perdés minerales y como que con el Gatorade como que recuperás. Bueno, Sí. sería como que con el Gatorade vos recuperás la homeostasis. ¿Se entiende más o menos cómo es? Sí, profe. Bueno, es así. Tiene que ser siempre lo mismo. El pH, esto lo vamos a ver la clase que viene, el tema del pH. Yo se los menciono así nomás, seguramente lo deben saber. El pH es cuántos protones yo tengo y seguramente lo saben de la vida. Vieron que está las cosas ácidas y las cosas básicas o Alcalino. alcalinas. Alcalino. Bueno, esto también influye en el organismo. Y el pH de la sangre o del cuerpo humano es 7,35 y es 7,35 y punto. No puede ser ni 7 y no puede ser ni 7,5. Es, Sí, yo no me acuerdo si era, cómo era más, si era más alto, era ácido y, sí, sí, ¿no? Y más bajo alcalino o al revés, no me claro. acuerdo. Fíjense, si nosotros tenemos, si el pH normal es 7,35, si es más alto, o sea, por ejemplo, 7,80, esto se llama alcalino o básico. Y Pero ahí si, ya estaría elevada, ¿o no, profe? claro, está elevado, eso se llama alcalino. Esto ya sería normal. Les pongo estos conceptos, les voy tirando, pero después lo vamos a ver bien. Y si después este pH, qué sé yo, es un 6, esto es ácido. Bueno, cuestión, ¿qué es lo importante de todo esto? El pH es otro parámetro de nuestro organismo que tiene que ser 7,35 siempre.
Si hay más o si hay menos, eso está mal y rompe con el, con la estabilidad de nuestro cuerpo. ¿Cuánto agua hay? Hay casi un 50-70% del peso. O sea que si Profe, si pesas... el pH es alcalino, Profe, ¿no cuando, funciona el cuerpo o no funciona? ¿Cómo? Perdóname, ¿me podés repetir? Sí, si el pH es alcalino, ¿el cuerpo funciona igual o no? No, no funciona, no funciona. Y si el pH es ácido, tampoco funciona. profe, Sí, profe, sí. el 6 del pH, ¿cómo se llama que no se entiende la letra? Ácido, ácido. Pero igual no sé. Ácidos. Sí, ácido. Pero no te preocupes que lo vamos a ver la próxima. Eso significa ácido. Ah, bueno, listo. Y creo que lo que me dijo Luna, sí, si vos estás. Si tu pH está muy alto o si tu pH está muy bajo, no funciona el cuerpo. No funciona el cuerpo y te puedes morir. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque cuando empezó la pandemia salieron todos los ignorantes a decir, ay, no, en pH alcalino no viven los virus y punto. Por eso No, más que no, nada. sí, 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 sí. Algo escuché, me acuerdo. Sí, no, el pH tiene que ser siempre ese. Es más, el pH es uno de los parámetros más, como que más estrechos tienen que estar. Fíjate que yo te puse 7,35. No te redondeé. O sea, es recontra importante porque si ese se jode, se alteran todas las funciones del cuerpo porque se alteran las enzimas. Por eso. Bueno, Perdón que le repregunte. Entonces, ¿no importa si nosotros nos tomamos un limón a la mañana o igual el pH siempre es neutro? Porque también en medicina, no sé, que naturista se vende como, no, tenés que tomarte un poco de bicarbonato, un poco de limón, así cambiar el pH. no, no, no. El pH siempre se mantiene en 7,35 y obviamente nosotros estamos frente, en la definición, por ejemplo, de homeostasis, te incluye el entorno cambiante. Nosotros estamos frente a un entorno cambiante todo el tiempo. Nuestro organismo produce ácidos, nosotros comemos ácido, nosotros comemos cosas alcalinas. Lo que pasa es que el organismo, a través de todos sus órganos, trabajan, para los órganos estabilizarlo. trabajan para estabilizarlo, exactamente, para estabilizarlo el pH. Eh, Profe, Porque si no estaríamos todos enfermos, claro, supongo. claro, a través de la homeostasis trabaja, ¿verdad? claro, exactamente. Exactamente. La homeostasis mantiene el pH a 7,35. Cuando se rompe esa homeostasis, tenés un pH 5 o un pH 14 y vos te morís. Mm. Profe, Sí, Ok. todo lo que hace ponerle el pH en sangre es acidemia y sí, 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 y alcalemia. Bien. Lo mismo la temperatura. Profe, ¿qué puede ser lo que altera el pH? ¿Cómo, Juana? Perdóname. ¿Qué es lo que puede llegar a alterar el pH? ¿O por ¿Qué, qué se puede llegar a ¿Por qué se puede alterar? alterar el pH? Eh, a ver. Y tenés un montón de causas. O sea, yo lo voy a tratar de hacerlo más sencillo porque por ahí no saben todavía bien lo que es el pH, pero te digo causas. Por ejemplo, vamos de lo más sencillo. Si yo me tomo un tacho de bicarbonato, el sobrecito de bicarbonato, voy a joder el pH. Sí. Parece una boludez, pero es así. Ah, Otra forma, por ejemplo, si yo no respiro, o sea, me quedo, sí, sí. en apnea, sin respirar, o respiro menos porque por ahí tengo algún problema, el pH se jode. Porque como yo no elimino dióxido de carbono, ese dióxido de carbono es muy ácido y hace que eh, el pH se cambie. Ese es otro ejemplo. Si te agarra una crisis de asma y empiezas a respirar como loco, o sea, tenés una frecuencia respiratoria muy alta, así, pum, también se jode el pH. Oh, Si vomitas mucho, se jode el pH. Así, hay un montón de causas. listo, profe, gracias. Y lo mismo la temperatura, así como el pH es un parámetro importante, lo mismo la temperatura tiene que ser 37 grados. ¿Sí? Y otro importante, que seguramente lo veamos más adelante, es la glucosa.
Acuérdense que la glucosa es el alimento de las células. Con esto nosotros formamos energía. Si vos tenés la glucosa muy baja en sangre, no vas a tener energía y qué sé yo. Tu cabeza no va, tu cerebro no va a funcionar, tu corazón no va a funcionar bien. Por eso es que la glucosa... Es cuando te baja la presión, puede ser, como cuando te baja la Sí, presión y eso, sí. que te La, dan la sensación es azúcar. parecida, la sensación es parecida a la bajada de presión. Sí, es como que te desmayás porque no tenés glucosa para el cerebro. Entonces, qué sé yo, hay unos valores normales, que son, qué sé yo, en ayuna es de 70 a 110. Cuando vos te levantás sin comer, vos tenés que tener entre 70 y 110. Si tenés de menos, eso está mal. Y bueno, después ya saben que si tenés de mucho más, yo 500 de glucosa cuando te levantás, esto está vinculado a la diabetes y todas sus Sí. complicaciones. Pero lo mismo, ustedes piensen esto, la glucosa en sangre. Cuando yo eh, termino de comer, termino de Está almorzar, alta, claro, la glucosa está alta, pero es normal que esté alta. sí. ¿Qué hace el organismo? Que yo trabaja el páncreas para poder bajar esa glucosa y ponerla en su normalidad. Si yo estoy 12 horas sin comer, que tranquilamente puede ocurrir, no me voy a No, morir, baja. va a estar baja, pero el organismo lo que hace es tratar de mantenerla normal. Por eso podemos estar un día, 2 días sin comer, porque el organismo trabaja para mantener esa glucosa normal. Obviamente que si ya después estoy 3, 4 días sin comer, ya se rompe esa homeostasis y te morís porque no tenés más energía. ¿Se entiende? Entonces, eso es homeostasis. Son parámetros constantes en el tiempo. En el tiempo. Y estos parámetros tienden a cambiar, porque nosotros estamos en un ambiente que es cambiante. Y ese ambiente nos modifica a nosotros constantemente, pero los órganos responden para poder mantener estos parámetros constantes. Si alguno de mis órganos falla, evidentemente estos parámetros van a fallar y esto después va a generar nada, complicaciones en lo que es la vida. ¿Sí? Y bueno, ven, fíjense, todos los sistemas y órganos que intervienen en mantener este medio interno. El sistema renal, ¿sí? Si yo me quedo sin riñones, me voy a morir porque no voy a poder, por ejemplo, el riñón regula la cantidad de agua que yo tengo. Si me quedo sin riñón, no puedo regular la cantidad de agua. Eh, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, la piel a través de la transpiración, y por supuesto estos dos que están acá abajo, el sistema endocrino y el sistema nervioso, estos son como los que son como los jefes de todos estos. Estos que están acá, estos primeros 4, estos no los tienen que saber de memoria, porque en definitiva son todos los órganos los que intervienen. Todo el organismo interviene. Pero estos dos, el endocrino y el nervioso, son como los que controlan a los demás. El sistema nervioso controla a todos, el endocrino también controla a la mayoría de los órganos. ¿Sí? Y si hasta acá no tienen alguna, creo que no, porque esto es sencillo y nada, está bueno. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Porque esta partecita que viene es un poco más difícil, un poquito más difícil y No, seguramente traiga dudas. Bueno, seguimos. Ahora lo que les voy a explicar es generalmente, o sea, como bien general, sin meterme en ningún órgano en particular, cómo hace el organismo para poder ajustar esos parámetros. ¿Qué quiero decir? Se jode un parámetro que yo, la temperatura, un órgano se va a activar y este parámetro se va a corregir. Y esto corrige. A eso es a lo que me refiero, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo que dijimos recién. Yo termino de almorzar, la glucosa en sangre va a estar muy alta y después el páncreas va a responder y lo que va a hacer es, va a trabajar para esa glucosa bajarla y ponerla en el valor normal. ¿Sí? O lo mismo, si salgo a correr abajo del rayo del sol, la temperatura va a aumentar, yo voy a transpirar y esa respuesta va a hacer que la temperatura baje y otra vez mantengo los 37 grados. A eso hago referencia con esto, a lo que vamos a hablar, ¿sí? Esto es una generalidad porque es para todos funcionan de la misma forma,
¿sí? Fíjense, vos tenés el parámetro estable, el parámetro fisiológico estable, o sea, normal, sin problemas. Pasa algo, ¿sí? El ambiente genera un cambio. O sea, lo que voy, el ambiente, el medio ambiente nos impacta y eso hace que haya un cambio fisiológico, qué sé yo. Salgo a correr abajo del rayo del sol, recién termino de comer, no sé qué más dijimos. Me tomo un tacho de bicarbonato y se produce una alteración en un parámetro. Esa alteración, esa alteración que se produce en un parámetro es sensada, ¿sí? Es detectada por nuestro organismo, ¿sí? Por estructuras que se llaman receptores. Nuestro organismo tiene un montón de receptores que están todo el día monitoreando ese parámetro y cuando se altera se activa ese receptor. O sea, nuestro organismo se da cuenta de que algo está pasando, que algo anda mal. Al detectarlo, lo que hace es envía una señal a un órgano, ¿sí? Por ejemplo, el páncreas, si tengo la glucosa muy alta. Las glándulas sudoríparas, si tengo que transpirar porque tengo mucho calor. No sé, los riñones, si tengo algún quilombito con el tema del agua. Estos órganos se van a activar, van a trabajar y lo que van a hacer en definitiva es ajustar el parámetro ese que se descalibró y lo van a corregir. ¿Sí? Así para cada parámetro especial, así para cada órgano en particular. Así es como funciona, así es el principio general de cómo esas variables se mantienen, esos parámetros se mantienen estables en el tiempo. ¿Sí? ¿Hasta acá con esto alguna pregunta? Profe, yo, Decime. hasta el después de parámetro fisiológico estable y cambio en un parámetro fisiológico, lo entendí. Lo Sí, que no entendí es el sensor y el receptor para abajo. claro, entonces, la cosa es así, vamos a ponerlo, a ver, quiero ver qué tengo acá, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Déjame que voy a borrar así queda mejor. Profe, Sí, profe, sí, discúlpeme, pero no, me por quedé favor. sin señal recién y no me podría volver a Sí, decir. lo explicamos de nuevo, no te preocupes. Discúlpeme. No, 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 no hay problema. Además, justo un compañero también quería que lo repitamos y viene bien. La cosa es así, esto es cómo funcionan, o sea, es un principio bien general, es una generalidad de cómo en nuestro cuerpo, ante cambios en un parámetro fisiológico, cómo lo corrige, ¿sí? Sin meternos en ningún órgano en especial, sin meternos en ningún parámetro en especial. Pero vamos a un ejemplo. Vos en un primer momento tenés el parámetro fisiológico estable, normal. Vamos a hacer el ejemplo con la temperatura. Yo tengo 37 grados, ¿sí? Ocurre algo en el organismo, ya sea porque hay una exposición medioambiental, ocurre algo, no importa, ocurre algo, y se produce un cambio en ese parámetro fisiológico. Por ejemplo, yo salgo a correr y la temperatura aumenta a 40 grados. Si yo este parámetro lo dejo así, en 40 grados, o sea, el parámetro fisiológico lo dejo alterado, a la larga voy a generar una alteración en el organismo, en su funcionamiento. Esto es malo para el cuerpo y por eso hay que devolverlo a su valor normal, que es 37. ¿Cómo hace el cuerpo para devolverlo a 37? Bueno, en el cuerpo hay un montón de receptores o de sensores, ¿sí? Que lo que hacen es todo el tiempo están monitoreando o sensando ese parámetro fisiológico. ¿Qué sé yo? ¿Qué significa monitorear? Que dice, bueno, a ver cuánto está la temperatura, 37. ¿Cuánto está la temperatura? 37. Está todo bien. ¿Cuánto está? 37. Y ahora lo que hace es detectar que hay 40. Dice, bueno, 40. Algo pasó, este parámetro está mal. ¿Sí? Eso es lo que hace el receptor o el sensor. Detecta que ese parámetro se cambió. Cuando el cuerpo humano detecta ese cambio, se generan toda una serie de señales que generalmente siempre interviene el sistema nervioso central, el sistema endocrino, bla, bla, bla. Y lo que va a ocurrir es la respuesta de un órgano específico. Es decir, un órgano va a generar una respuesta ante ese cambio en el parámetro. Por ejemplo, en este caso,
lo que se van a activar son las glándulas, ¿sí?, que tenemos en la piel, que se llaman glándulas sudoríparas. Son las glándulas que están en la piel y que lo que hacen es producir transpiración. Se activan este órgano, que es la glándula, se activa, lo que hace es que nosotros transpiremos, y lo que va a hacer es, al transpirar, vos perdés calor y volvés a 37 grados. Y se ajusta al parámetro fisiológico. Y todo sigue bien y normal. ¿Se entiende más o menos? Sí, profe, joya, se entendió. ¿Se entendió? Si quieren, vamos. ¿Qué dice acá? Vamos con otro, si quieren. Este último y pasamos. Y ya total, ya terminamos. Bueno, Tenemos, por ejemplo, la glucosa. ¿Sí? La glucosa el valor es de 100. Yo como, y cuando como, por supuesto, porque estoy comiendo, es normal que pase, la glucosa me va a subir a 500. ¿Es normal que la glucosa esté en 500? No. El organismo la tiene que bajar otra vez a 100. Este 500 va a ser detectado por un receptor, por un sensor que dice 100, 100, 100, 500. Bien, esto está alterado, se activa el receptor. Se activan toda una serie de señales, ¿sí?, que lo que hacen es que se active un órgano efector, un órgano específico, que en este caso, el órgano que regula la glucosa es el páncreas. Se activa el páncreas, que por ejemplo va a liberar, la función del páncreas es liberar insulina, y cuando libera insulina, esta glucosa que está en 500, otra vez vuelve a 100. Y otra vez ese parámetro se ajusta, queda normal y constante en el tiempo, y vos no tenés problema. Si falla el páncreas, vas a tener problemitas a lo largo plazo. ¿Se entiende entonces cómo es? sí, profe. Perfecto. Y esto es la última parte de por ahí lo más difícil, pero tengan presente estos dos ejemplos que están acá, ¿sí? Estos se llaman sistemas de retroalimentación, o mejor dicho, a ver, me es medio difícil explicar esto. ¿Qué es un sistema de retroalimentación? Se los explico así. Los sistemas de retroalimentación son como eh, en esa cascada que estuvimos viendo anteriormente, cómo se regula. A ver, lo que quiero decir es esto, fíjense, a ver. Vieron que nosotros pusimos en el ejemplo anterior el tema de la temperatura, ¿no? Ah, hasta lo tengo acá. Temperatura alta, habíamos puesto 37 grados, o sea, teníamos 37, que era lo normal, ¿sí? Cuando termine la clase, ¿me puede mostrar a dónde? Sí, 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 sí. Ahora cuando terminamos lo vemos. Tenemos 37 grados, que era lo normal. Después, habíamos dicho que salimos a caminar al rayo del sol, 40 grados, aumenta la temperatura, que es lo que está acá, temperatura alta. Esto va a ser, este estímulo, a lo que digo, este estímulo que es la temperatura alta, esto es un estímulo, fisiológicamente se llama estímulo, lo que hace es activar el fenómeno de la sudoración, lo activa. Lo pueden llevar, que yo tengo mucho calor, ¿qué hago cuando tengo mucho calor? Prendo el ventilador, ¿sí? Al transpirar, la sudoración lo que hace es otra vez bajar la temperatura a 37 grados. Vuelve ese parámetro a la normalidad, y cuando la temperatura vuelve a 37 grados, o sea, es decir, ven que está como una flechita negativa. La flechita negativa significa que la temperatura baja, la devuelve a 37 grados. Es como que apaga ese sistema. Es decir, ya está, no se transpira más. Va de nuevo, fíjense. Eso se llama retroalimentación negativa. Es decir, la respuesta disminuye el estímulo que lo originó, y se apaga la señal. Vamos acá. Yo tengo 37 grados, corro y estoy en 40 grados. Este 40 grados lo que hace es que yo transpire. Al transpirar, la temperatura baja, y cuando la temperatura baja, ya no transpiro más. ¿Sí? Esto se llama una retroalimentación negativa. La respuesta del órgano, que sería transpirar, disminuye el estímulo que lo origina. Es decir, lo hace más baja, de 40 a 37. Y se apaga la señal. Yo después ya no transpiro más.
Eh, no sé si me lo han entendido. Profe, Sí, ¿siempre es entendí. negativo? Sí, siempre es negativo, siempre es negativo. Ahora existen positivos, pero en el organismo son todos negativos. Profe, Ah, listo. Sí, yo Noelia. tengo una definición que me dice retroalimentación negativa, estabilizan la variable regulada, tiende a restaurar, volver al estado inicial. Claro, tiende a volver al estado inicial. Se entendió todo, profe. Sí, si quieren, por ejemplo, yo también lo pienso y que muchas veces los libros lo explican así. Ejemplo de la vida cotidiana. Yo tengo calor, ¿sí? Y, por ejemplo, prendo el ventilador. Ese ventilador me va a tirar aire fresco y va a hacer que mi temperatura baje y vuelva a su temperatura normal. Y seguramente va a llegar un momento en el que me agarre frío. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a apagar el ventilador. No lo voy a dejar prendido. Lo apago porque ya está, ya no tengo más calor. Eso es una retroalimentación negativa. Es como un bucle que se activa y que se apaga. ¿Se entiende más o menos cómo es? Sí, sí. Diferente es el caso, Sí, profe. y la mayoría, a ver, fisiológicamente, la mayoría, por no decir todo, casi todos, son así, funcionan así, sistema de retroalimentación negativa. Lo mismo con el páncreas, ¿ven? Esto que está acá. Em, yo tengo la glucosa muy alta, como y me va a 500, perdón, como y tengo la glucosa muy alta. Ese estímulo que es la glucosa alta activa el páncreas y el páncreas después lo que hace es estabilizar el estímulo que la originó, que es 500, la baja, 100, y se apaga, no libera más insulina. ¿Sí? La mayoría funcionan así y eso se llama retroalimentación negativa. Positivas son muy pocas, son 2 solamente en nuestro cuerpo y están en las mujeres. Uno, por ejemplo, es el tema del recién nacido, cuando la mujer le da de lactar. Fíjense acá que está acá. ¿Ven? La retroalimentación positiva, fíjense, está acá 2 minutos. Ese estímulo lo que hace es activa a un órgano para que genere una respuesta y esa respuesta lo que hace es favorecer al estímulo, lo sigue aumentando. Entonces es como un bucle que no para. Sigue, 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 sigue. ¿Se entiende? Y fíjense con el ejemplo fisiológico. Es el caso de que el nenito se prende a la teta de la mamá, cuando succiona el pezón, el hecho de succionar hace que se liberen hormonas. Se libera oxitocina, aumenta la liberación de oxitocina, esto genera una mayor liberación de prolactina y esto genera que haya más leche materna. Entonces, en definitiva, el nene succiona el pezón y eso hace que haya más producción de leche materna. Y obviamente que cuando la mama produce leche, el nene va a seguir succionando y va a seguir produciendo más leche. ¿Se entiende? Entonces es como un ciclo que sigue, 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 está todo el día prendido. Perdón, la respuesta, que sería la producción de leche, lo que hace es aumentar el estímulo, ¿sí? La producción de leche hace que el nene siga succionando y eso hace que siga produciéndose leche. ¿Se entiende? ¿Cómo es más o menos? Esto es retroalimentación positiva. Profe, Sí, en esa retroalimentación positiva, yo tengo que dice que no tienden a disminuir el estímulo que los inició, sino que lo potencia. claro, lo potencian. Al estímulo, el estímulo que lo origina, lo potencian. La respuesta lo potencia y hace que haya más estímulo todavía. ¿Sí? Son re poquitos, la mayoría son los negativos, porque ustedes imagínense esto. Imagínense que yo tengo temperatura 40 grados, 40 grados, yo activo la transpiración y la transpiración hace que en vez de bajar de 40 pasar a 37 pase a 45 grados, me cago muriendo en definitiva, ¿se entiende? Lo mismo con la glucosa. Si yo después de almorzar tengo glucosa 500 y en vez de bajarla yo sigo aumentando la glucosa, ¿para qué? No tiene sentido, no corrijo nunca, ¿se entiende? Los mecanismos de retroalimentación negativa son para corregir parámetros que se descalibraron. Los de positiva hay 2 nada más, son como muy especiales. No se preocupen porque son como muy particulares. Ven que el de lactar, el de
del nenito es muy, muy, muy específico. Es muy específico. Y el otro que no se los explico porque por ahí es más difícil, no los quiero enroscar. Uno es este, el otro es el de las mujeres con el tema de la menstruación, de la ovulación, perdón, de la ovulación. Los estrógenos las mujeres producen cuando están en la primera fase del ciclo menstrual, están todo el día produciendo estrógeno, 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 estrógeno. Ese estrógeno lo que hace tiene un efecto negativo, a ver, o mejor dicho, producen estrógeno, 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 y, y ese estrógeno lo que hace es favorecer más la liberación de una hormona que se llama LH, y al haber más LH se produce la ovulación. Nada más difícil. No se preocupen porque no se los van a preguntar. Después si a alguno le interesa lo busca y lo lee bien, pero seguramente lo demos al final cuando demos reproductor. Al final de la cursada. Pero nada, los que se tienen que quedar son con estos, los retroalimentación negativa. Estos son los que sirven para corregir parámetros y mantener la homeostasis. ¿Se entiende? Sí. Y esto era lo último. A ver cómo pasa. Profe, ¿cómo era corregir parámetros? Sí, la retroalimentación negativa lo que hace sirve para corregir parámetros. Sirve para corregir parámetros. Ah, listo, listo. Eso nada más era. Que corregir parámetros significa cuando vos tenés un desajuste, se activan todos los órganos para volverlo a la normalidad, ¿entendés? Y mantener la homeostasis, creo que había Y dicho. mantener la homeostasis, claro, mantener la homeostasis. Y que el organismo funcione bien. Profe, Profe, nosotros el parcial lo tenemos en agosto como el año pasado, ¿no? me parece que sí, yo no tengo idea de la... A ver, me voy a fijar acá. Espérenme, a ver qué es una cosa. Ahí les digo. Primero, Sharon Acosta, te sumaste hace poco por no tenías wifi. No hay trabajos prácticos para entregar. Sí, no hay trabajos prácticos para entregar. Así que no te preocupes. Y con el tema de fecha de parcial, eh, creo que sí, es en agosto, me parece. ¿Es junto con los de anatomía? Sí, 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 ¿no? Sí, siempre se rinde media hora de anato y media hora de fisio, una hora en total. sí, son 15 preguntas de anato, 15 preguntas de fisio y tienen que... No, 30, ¿eh? No me acuerdo, bueno. 30 en total, 15 y 15. Sí, tienen que aprobar las dos partes para aprobar el parcial. Y Igual, después, profe, creo que el tiempo es un poco para hacerlo a tiempo, claro, el tiempo del parcial es muy poco para tantas preguntas. Sí, pero lo hacen así. ¿Cuánto tiempo es? Una hora, media hora para anato y media hora para fisio. Quedan vos si arrancás por anato o por fisio. Ah, A mí, por ejemplo, me pasó que aprobé el primer parcial todo, pero el último parcial por un punto no lo aprobaba. Las 3 veces que lo rendí no lo aprobaba por un punto. O sea, me sacaba 17. Sí, me pasa lo mismo que por un punto no llegaba. Con fisio Por más que eso quiero reforzar fisio, porque siempre con anato me iba bien y fisio siempre estaba floja. Por eso es que me conecto a todas las clases sí o sí. Cosa que por ahí no hacía el año pasado y tampoco llenaba el cuadernillo. Otro de mi error. sí, traten de hacer el cuadernillo y bueno. Creo que, espera, o sea, primero ya me había dicho, no hay trabajo para entregar, eso despreocupate. Fecha de parcial, fíjense ustedes, pues yo la verdad no lo sé. Vanessa, ¿dónde queda grabado? Queda grabado en el aula web, en la solapa esa donde estamos nosotros. Comisión 11 y 12. ¿Sí? Y si quieren, hacemos 2 Una minutos. pregunta, ¿y con Sí. cuánto aprobás así? Ponele, si son 30 preguntas, ¿cuántas tengo que responder correctas en cada una? 18 en total, Sí, 18. pero tiene que haber 6 o más de cada uno. Más, sí. Se aprueba con 18 en total.
9 cada uno, entendí yo. Claro, 9 de anato y 9 de fisio o más. O más, Ah, sí. vale, gracias. Naila, ¿sabés que no sé cómo se hace eso del tema del aula web si te olvidaste la contraseña? Que ponga que se olvidó la contraseña Sí, y lo vuelva a restaurar. Sí, te lo manda por email después. el DNI inválido. La verdad que no sé, porque esto yo no lo manejo, eso lo maneja la facultad. Salvo que pongas crear nueva cuenta. La verdad es que no lo sé. Tiene que hacer eso, profe. Profe, Pone, en el grupo de olvidé mi WhatsApp la contraseña y... mayoría, Ay, me mató. la mayoría que le daba DNI inválido es porque estaba entrando a otra universidad. Ah, está bien. A ver, por ahí estás. Este es el link. Fíjate que diga un LP. Les comparto si quieren. Les comparto. ¿Les parece que hagamos la última media hora? ¿Hacemos el cuadernillo? ¿10 minutitos? Así ya les queda. Sí, profe, Dale, dale. profe. Es cortito porque igual ya lo hablamos todo. Pero si quieren lo hacemos 2 minutos. Profe, para los exámenes, ¿lo tenemos que estudiar del cuadernillo o alguna otra cosa más que eso? El libro también. Del libro. Sí, podés. También del libro, de los videos, de la facultad. Mejor, mejor. Y hacer el cuadernillo como algo complementario. Ok. Bueno, fíjense. El porcentaje de agua de nuestro cuerpo, nada, esta es una pregunta rara porque no se las van a tomar. Es casi el 50-70% del peso corporal. Si yo peso 100 kilos, 50-70 kilos son de agua. El peso. ¿Cómo está distribuida? Esto sí me parece importante. Acuérdense que son 2/3 están en el líquido intracelular. Y entre paréntesis pónganse adentro de la célula. Aclárense eso. Y después Ok. 1/3 está en el LEC. Líquido extracelular. Pónganse entre paréntesis si quieren afuera. De la célula. ¿Sí? ¿Cuáles son los componentes del líquido extracelular? Recuerden que es el LEC, el líquido extracelular, se subdivide en plasma y en líquido intersticial. ¿Sí? El plasma es el que está por adentro de los vasos sanguíneos, este es el que forma parte de la sangre, y el líquido intersticial es el que está afuera de los vasos sanguíneos y que rodea a las células. Diego, te dije que te pongas un buzo. Esa es la diferencia. Profe, ¿cómo es el título del cuadernillo? El título es Semana del 17 de mayo, página 16. ¿Este es de la semana del 17? Sí. Después, ¿qué es un ion? Acuérdense que el ion era una partícula con carga. ¿Partícula? Sí. Dijiste que intersección Sí. por fuera de los vasos y qué más. Por fuera de los vasos y están rodeando a las células. ¿Ves? Fíjate esto. Ven que acá en el dibujito tienen el vaso sanguíneo, por adentro va el plasma. Adentro está el plasma. Después tienen dibujadas las células y entre las células ven que hay agüita. Eso es el líquido intersticial. Este que está acá, líquido intersticial. Rodea a las células, baña de las células. Está por fuera de los vasos sanguíneos. Listo, profe, gracias. No, de nada. Anión es una partícula con carga eléctrica. Anótense eso, con carga eléctrica. No puedo dibujar así con el mouse, me cuesta. Carga eléctrica. Anión, Sí, Profe, sí, el ion es la partícula con carga eléctrica, el claro. catión es una partícula con carga Carga positiva y el anión es partícula con carga negativa, negativa. ¿verdad? exactamente. Ok, gracias. Los aniones y los cationes son iones. Iones es como lo general.
Sí, sí, sí. Genial, sí, perfecto. Ok. Bueno, esto es lo que estuvimos hablando del sodio y del potasio. Acuérdense, antes de hacerlo, anótense así al costadito, pongan sodio está más concentrado en el LEC. O sea, o más cantidad en el LEC. Pónganse potasio está más concentrado en el LIC, líquido intracelular. La última, sí, ahí te digo que era. ¿Cómo dijo? Bánqueme un cachitito. ¿Para qué era? El 4 es un ion, es una partícula con carga eléctrica. Pueden ser aniones, que son carga negativa, o cationes, carga positiva. Y el 5, anótense, ahora lo vemos el 5, pero anótense esto acá al costado. Acuérdense que sodio hay más cantidad en el líquido extracelular y potasio hay más cantidad en el líquido intracelular. Ujú. Según el esquema, ¿cuál es el catión más abundante en el LEC? Catión significa carga positiva y acá tienen el dibujito, es el sodio. El sodio. Nada, y nombre de los iones, acuérdense que Na es sodio, Cl es cloro y K es potasio. Los tendríamos que aprender también para base de biofísica. Sí, esto lo tienen que saber, esto sí o sí tienen que Sí, saberlo. igual eso lo dan en bioquímica. Sodio, cloro, potasio. Esto que está acá es una proteína. Y este raro que está acá, no se preocupen, no lo tienen que saber. Esto se llama fosfato. Pero no se preocupen, no se hagan quilombo. Con este no se hagan quilombo. ¿Sí? Esto, acuérdense, el sodio y el potasio no pueden errar. Esas dos cosas nada más tienen que saber. Es lo más importante de este trabajo práctico. Bueno, homeostasis es todo lo que estuvimos hablando. Acuérdense que es estabilidad. Estabilidad, esa es la palabra clave. ¿Cuáles les parece que son las variables más importantes a mantener constantes? Fue lo que estuvimos hablando. Yo después les subo el PowerPoint, no se preocupen. Pero acuérdense que era, habíamos dicho, el agua. Habíamos dicho el pH. Habíamos dicho la temperatura. No sé qué más habíamos dicho, la glucosa. La 8 esta es media rara, es lo que estuvimos hablando. ¿Vieron cuando yo les puse el grafiquito ese de que se altera se altera el parámetro? Eso después Sí. hay censado y hay una respuesta. Era eso. Sí, Me que pa- están los me- sensores, sí, sí, las sí. glándulas sudoríparas y eso. Me parece que es eso, pero nada, esto es para que ustedes lo piensen. Yo después le pongo el PowerPoint, pero es eso, me parece. Este también es medio raro. El punto 9, ven que le dice cuáles son las entradas y salidas al organismo. Esto lo que hace referencia es más que nada a los órganos o sistemas que intervienen en la homeostasis. Vieron que yo tenía un listadito en el PowerPoint, que yo les dije que eran básicamente todos, pero si quieren, acá queda mejor. Entrada y salida porque a partir de esa entrada y salida de sustancias logran mantener la estabilidad. Qué sé yo, nosotros por medio del PIS regulamos la cantidad de agua. A través de las heces, nada, también regulamos cantidad de agua, nutrientes, bla, bla, bla. Es un dibujito que, Entonces, ¿cómo ponemos ahí? a ver, ¿qué hace referencia a esto? Vías de entrada, por ejemplo. Vías de entrada y de salida. Para mí hace referencia a que las cosas pueden entrar y pueden salir. A eso, ¿sí? Pueden entrar o salir del organismo. Fíjate, sistema respiratorio es un organismo, es un sistema que permite la entrada y la salida. Es decir, entra oxígeno y sale dióxido de carbono. Ahora, el sistema circulatorio, fíjate, no permite la salida de nada.
Pasa que, a ver, no es que no permite. Sí, está bien, sí, no permite la salida. En realidad sí permite la salida, porque, por ejemplo, el dióxido de carbono que nosotros eliminamos, en realidad viene de la sangre, y después el dióxido pasa al sistema respiratorio y después se elimina. Por eso en este grafiquito mucho no lo entiendo, pero bueno. Fíjense, el sistema digestivo permite entrada y salida. Nosotros comemos, esto sigue de largo y terminamos en las heces. Este sistema tegumentario, esto es la piel, hace referencia a la piel. La piel es un órgano por el cual transpiramos y nosotros podemos eliminar sustancias, podemos eliminar desechos. O sea, permite Profesor, la esa es la salida. pregunta 9, ¿no? Sí, es la 9. Igual no se preocupen, con esto no se enrosquen al pedo porque este gráfico para mí no es tan útil. Porque la piel, a ver, la piel permite eliminar sustancias, transpirar, pero también permite absorber, también permite la entrada de sustancias. ¿No vendrá en el examen esa No, pregunta? no. Ah, buenísimo. No. Sistema excretor hace referencia al sistema urinario. Este es un sistema de salida. Sistema reproductor, este es solamente nada, un sistema reproductor, no es ni entrada ni salida. Cuestión, con este gráfico no se preocupen. Lo que a mí me importa es que entiendan esto. Para que nuestro organismo, sí, esta es la idea, el grafiquito no es tan importante, la idea es esta. Para que nuestro organismo pueda funcionar sin inconvenientes, todos estos parámetros fisiológicos que nosotros mencionamos antes, temperatura, agua, glucosa, tienen que ser constantes o tienen que ser estables en el tiempo. Para que esos parámetros puedan ser estables, todo el día están nuestros órganos trabajando. El aparato respiratorio, el aparato renal, el aparato digestivo. Todo el día están trabajando para poder mantener estable esos parámetros y que nosotros podamos funcionar sin inconvenientes. Profe, y la 10 que dice cuáles son los sistemas de retroalimentación y cuál es su importancia fisiológica. Ahí lo ponemos. Y sí, lo que me importa es que de este grafiquito pongan que el sistema nervioso y el sistema endocrino, ven que están en el medio, son Sí. como los jefes de todos los demás sistemas. Es decir, el sistema nervioso y el sistema endocrino regula a todos los demás sistemas. Eso es lo más importante. No se preocupen con el gráfico porque a mí mucho no me gusta y mucho que no sirve. ¿Regulan qué, profesor? Disculpe. Regulan a los demás aparatos. Por ejemplo, yo puedo hacer que el sistema respiratorio trabaje más si el sistema nervioso quiere. O si el sistema nervioso quiere, puede ser que el sistema respiratorio trabaje más. Si yo quiero O sea, si el sistema nervioso falla, falla todo. Y generalmente sí, lo mismo el endocrino. Ok. Son como los que regulan a los demás sistemas. Permiten una comunicación, además permiten comunicación, bla, bla, bla. Lo vamos a ver después igual, ¿eh? Vamos a ver después. Bueno. Pero sí sepan eso, que el nervioso y el endocrino son como los órganos que controlan todo. Controlan todo, integran todo. Y con respecto a los sistemas de retroalimentación, creo que hoy Noelia había dicho una buena definición. Que me cuesta un poco definir el sistema de retroalimentación. Se corta la clase, ¿qué pasó? A ver, sistema de retroalimentación es eso que estuvimos hablando nosotros de que por ejemplo, hay un estímulo, ¿sí? Este estímulo genera una respuesta, ¿sí? Y esta respuesta después lo que hace es estabilizar al estímulo, ¿sí? Lo controla, lo estabiliza, lo modifica. Si lo disminuye, es una retroalimentación negativa, que es lo que ocurre fisiológicamente. Acuérdense, si la temperatura se desajusta, nosotros vamos a tener una respuesta por medio de la transpiración, y esa transpiración lo que va a hacer es disminuir el estímulo, que sería la temperatura. Entonces, sería el estímulo que genera una respuesta. Sí, y esa respuesta modifica el estímulo. En menos. En la retroalimentación negativa, en menos, que es lo más importante.
Disculpe, profesor, ¿podría repetir? No entendí muy bien. Sí, los sistemas de... Profe, se escucha abajo. Sí, ¿ahí se Sí, escucha o no? ahí. Lo que les quería decir es esto, que los sistemas de retroalimentación consisten en lo siguiente. Hay un estímulo que lo que genera es una respuesta y esa respuesta va a cambiar o a modificar al estímulo. ¿Se entienden? Por ejemplo, la temperatura, lo que estuvimos hablando. Yo tengo una temperatura muy alta porque salí a correr, voy a transpirar y esa transpiración lo que va a hacer es disminuir la temperatura, que es el estímulo. Sí. ¿Sí? Nada, la importancia fisiológica es que esto permite controlar todos los parámetros y mantenerlos estables. Es como que si la retroalimentación mantiene, digamos, la homeostasis del organismo, profe. Exactamente. Es como la explicación de cómo lo hacen los órganos, cómo los órganos mantienen los parámetros a través de los sistemas de retroalimentación. Entonces permite controlar todos los parámetros y mantenerlos estables. Exactamente. Gracias, profe. Bueno, voy a dejar de grabar.